Hola, buen día. En esta ocasión no hay lección alguna. La finalidad de este video va a ser más que nada hacer un repaso de todo lo que vimos a lo largo de todo el módulo para que vayan de una manera mejor preparados para el examen. Si bien ustedes apenas se van a enfrentar a esta modalidad de escuela, aquí el asunto es que les ponen el mismo, o sea, les ponen un examen a todos, pero no es el mismo examen para todos. ¿Qué quiere decir esto? Que muy probablemente vengan de uno a 5 modos alternativos de examen. Y va a ser mucha suerte que al vecino le toque el mismo examen que ustedes. Entonces, por lo mismo, yo lo que voy a hacer es un repaso de todas las conceptos o puntos clave que yo considero podrían venir en el examen. Entonces, no quiere decir que exactamente lo que yo les digo aquí va a venir en el mismo. Simplemente es como para dar un repasón de todo lo que vimos alrededor. Así que va a estar medio larguito el video, pero aguanten. Y pongan mucha atención a los conceptos que les voy a ir nombrando. Sin más preámbulo, comencemos. Todos los seres humanos tenemos una historia, un relato que se compone al fijar nuestra relación con el pasado y que se prolonga hacia el futuro. La historia personal de ustedes constituye un proceso con una dirección y sentido que ha sido denominado crecimiento o desarrollo personal y es estudiado ampliamente por muchos ámbitos, incluso la psicología. Primeramente, el psicólogo norteamericano Erik Erikson describe la forma en que los seres humanos maduramos a lo largo de la vida alcanzando una serie de metas y construyendo una personalidad idéntica o identidad propia. Erikson establece 8 etapas en el ciclo vital de toda persona, las cuales se nos presentan en dos polaridades u opciones de desarrollo. La primera de ellas es confianza básica contra la desconfianza y se presenta desde que nacemos hasta el primer año de vida. Ahí establecemos un vínculo materno de confianza en la alimentación y crianza del bebé, que serán las bases de futuras relaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos una madre que se preocupa por nosotros, que la mayoría de nosotros la tenemos, salvo en algunas excepciones, ese amor materno que nos brindan es lo que va a establecer que tengamos o no tengamos confianza en un futuro. Y luego tenemos en la segunda etapa, que es la de autonomía con, y vergüenza o duda. Aquí dice que hay mayor desarrollo del movimiento y del lenguaje, se controlan las heces fecales y con ello se inicia el autocontrol de los impulsos. Se da una afirmación de la voluntad y se crea un yo más, o sea, que se da más o menos entre los 2 y los 3 años. Obviamente aquí es cuando aprendemos a ir al baño. En la medida en que nosotros aprendemos a controlar el esfínter, o sea, a avisar y después ir al baño, ya dejamos de usar un poco más el pañal, es como reafirmamos nuestro control de los impulsos, porque pues a fin de cuentas los impulsos no nos van a llevar a nada bueno. Y luego tenemos la siguiente etapa, que es de iniciativa versus culpa, que se da entre los 3 y los 5 años. Empleamos la imaginación, el lenguaje y la fantasía, amplía su campo perceptual, muestra curiosidad por conocer las cosas y tener mayor movimiento de sí mismo. Entonces, aquí ya empezamos a tener más movilidad, ya descubrimos el lenguaje hablado, empezamos a formar a, una mejor comprensión del mundo. Y luego tenemos la de laboriosidad versus interioridad, que se da entre los 4 a los 12, 13 años, ya abarca más tiempo esta etapa. Hay una adaptación al aprendizaje escolar, se da la imitación de conducta, responden a demandas de los adultos, para lograr reconocimiento, crece el sentimiento de competencia, destreza e inteligencia. Y en la frustración de las expectativas, se da un sentimiento de inferioridad y de dependencia, pues su imagen se ve empobrecida. Es decir, fijan, esta etapa abarca más años de vida, pero se dan las mayores experiencias, porque ya ustedes dejan de ser nomás criados por su mamá para entrar al ámbito escolar y entonces sí empezar a cumplir expectativas que depositan los mayores en nosotros.
Y luego tenemos la siguiente, que es la búsqueda, búsqueda de la identidad versus difusión de la identidad. Y esto se da en la adolescencia. Y aquí ustedes ya empiezan a buscar para qué rumbo tomar. En la adolescencia, las personas buscamos marcar nuestra identidad aparte de la de nuestros papás. ¿Qué quiere decir eso? Que en la adolescencia, pues seguramente es cuando nos portamos rebeldes y queremos dar a entender que somos unas personas punto y aparte de nuestros padres y de nuestros hermanos. Simplemente nosotros queremos que se nos tomen en cuenta. Y si llevamos una mala relación con nuestros adultos o no se establece bien nuestra personalidad en esta etapa, muy seguramente tendremos problemas de falta de confianza en el adulto. Luego tenemos la de intimidad versus aislamiento, que se da de los 20 a los 25 años. Dice, es la adultez temprana, se establecen relaciones más íntimas y satisfactorias con responsabilidades y compromisos. Y muy importante eso, responsabilidades y compromisos. Porque ya para los 20, 25 años, si es una persona psicológicamente sana, es capaz de tener una relación con otra persona de una manera comprometida y no andar así como dicen hoy, no, picaflores nomás, sino que ya tú buscas estabilidad en las relaciones y no tanto nomás atracción. Y luego tenemos por último la de generatividad versus estancamiento, y es de los 25 hasta los 60. Yo diría ahí abarcaría incluso más hasta la hora de morir. Se desarrollan las carreras profesionales, la familia, un plan de vida donde se busca compromiso personal y social. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que de los 25 a los 60 ya se esperaría que la persona esté realizada. O sea, tengo una carrera, tengo una familia o tengo una vocación que la esté desarrollando. Porque habrá personas que no estén casadas a esa edad o que nunca se casen. Y no quiere decir que están eh, perdidas o frustradas, simplemente su vocación no era el matrimonio. Pero bueno, sigamos. Otro psicólogo que también busca establecer lo que es el desarrollo personal es Abraham Maslow. Y ustedes lo recordarán por la pirámide que les dejaron hacer en una de las actividades. Abraham Maslow analizó las posibilidades que como seres humanos tenemos para enfrentar las dificultades, vicisitudes e impedimentos físicos y emocionales que nos detienen y en ocasiones nos aterran. Su teoría describe las potencialidades que tenemos para levantarnos ante los problemas y obstáculos. Estas habilidades se relacionan con la capacidad potencial de darnos cuenta, responsabilizarnos, elegir nuestras necesidades, establecer prioridades, dar sentido a nuestros actos y motivarnos al logro de nuestras vidas. Según Maslow, entre más consolidemos estas habilidades, más habremos logrado la autorrealización. La autorrealización implica un libre albedrío, es decir, una elección consciente y responsable. Cuando Maslow analiza cómo los seres humanos alcanzamos la autorrealización, identifica que para ello implica ir cubriendo necesidades. Y la necesidad se refiere a la carencia de algo con la perspectiva de lograr obtenerlo. Todo individuo tiene necesidades y busca las mejores alternativas para allegarse lo que pretende obtener. Según Maslow, existen diversos tipos de necesidades humanas en las que destacan primeramente las necesidades básicas o fisiológicas, que son aquellas que es dormir, comer, ir al baño y el onanismo. Y luego están las necesidades de seguridad y protección, donde buscamos ya eh, un hogar, una procurarnos suplir necesidades de dónde dormir, dónde resguardarnos de las inclemencias del clima, y luego las necesidades de afiliación y afecto, y luego las necesidades de estima, y por último la autorrealización. Y decía Maslow que lo que se busca es, o lo que se debe hacer es ir supliendo las necesidades en ese orden, desde las básicas hasta la autorrealización. Ahora, otro término que hay que tener bien en cuenta para ahora hacer el examen es la competencia, que es un término
que es importante en la educación porque se hace referencia a la capacidad que tiene una persona de ejecutar una tarea en una situación dada, articulando conocimientos, habilidades y actitudes. Implica ser capaz de resolver una situación. Y recuerdan que en el video que yo les decía que no sé si les dijo, no se lo digo ahorita, que la gente no se busca que sea inteligente. O sea, no hablamos de gente inteligente, hablamos de gente competente. Gente que en diferentes ámbitos son buenos para resolver las situaciones que se presentan en cada una de las situaciones. De tal manera que aquellas personas que saben ser competentes en cada una de las situaciones, hablamos de gente inteligente. Lo que ustedes conocen como inteligente es solamente gente competente. Porque a esa persona la sacas de su ámbito, la pones en una situación totalmente ajena a él, y la mejor no se sabe comportar. Es una persona que se comporta en diferentes situaciones competentemente, es una persona inteligente. Solo para que quede claro eso. Luego, otro término es el estudio independiente, que es cuando un estudiante toma la iniciativa de diagnosticar sus necesidades educativas, de elegir y poner en práctica estrategias de estudio adecuadas y evaluar los resultados de sus procesos y productos. Es decir, que asume la responsabilidad y compromiso de su propio proceso. Y en este caso, entre ustedes, porque si bien está un maestro aquí como asesor, son ustedes los que están tomando la responsabilidad de meterse a la plataforma, de bajar los archivos que tienen que resolver, de ver los videos pertinentes y de mandarlos a tiempo. Yo creo que no hay otra oportunidad más clara para ver lo que es el estudio independiente que esta. Porque cuando ustedes van a la escuela, pues van ciertamente obligados, porque le dicen, si no tienes tantas asistencias, no va a contar tu participación o tu paso por la escuela. Van ciertamente obligados porque sus papás los van a levantar, los van a obligar a ellos. Pero aquí no hay quien los obligue. Ustedes tienen todo el día para entrar a las plataformas, ustedes deciden si entran, si le dan el espacio adecuado dentro de su schedule para resolver los problemas. Entonces, no creo yo que haya otro ejemplo más claro que el estudio independiente que en este momento, donde ustedes toman totalmente la iniciativa y la responsabilidad de entrar en contacto con esos temas. La siguiente lista que les voy a enumerar enumera las 6 tareas centrales del estudio independiente y las descompone en acciones específicas. Primeramente, gestionar o administrar el proceso de aprendizaje. Luego es aprender de manera activa. Y aquí aprender de manera activa no es nomás leer o ver videos, es leer, ver videos, resolver problemas, las dudas que me quedan, si no hay quien me las resuelva, yo busco por dónde armar mi conocimiento. Y luego tenemos asumir una postura crítica y propositiva, comprometerse con honestidad, evaluar sus logros de manera constante y no solamente una sola vez, y reflexionar sobre su propio proceso de aprendizaje para mejorar. Todo ello, si se fijan, es algo progresivo. Ustedes entran en contacto con la información, lo que no entienden le buscan para averiguar a qué se refiere eso, se están evaluando constantemente, mantienen una actitud de responsabilidad y eso. Bueno, continuemos con la términos. Otro término que hay que responder aquí es el cronograma, que es un calendario de trabajo, programación de las actividades a realizar en un tiempo determinado. Otro es aprender, es comprender, entender los contenidos que se pretenden conocer de tal manera que la información que se apropie tenga un sentido para las personas y sea significativa, o sea, que le aporte algo a su vida. De nada me sirve ni aprender a hablar chino si en mi vida voy a pisar China o voy a tener contacto con alguien que hable ese idioma, o uno de los 7 idiomas que salen en China. O no me acuerdo bien. O sea, ¿para qué aprender un conocimiento que no me va a aportar nada en mi vida? ¿Por qué no mejor aplicarlo o aplicar toda esa energía en aprender algo que sí me va a servir? Por ejemplo, si ustedes se quieren dedicar a la mecánica, pues sería muy bien que aprendieran términos de física, matemática, o que aprendieran todo lo relacionado con eso. Y no empezar a aprender sobre relaciones humanas si en su vida se quieren dedicar a algo así. Esa es lo que va.
Existen 4 técnicas que forman un conjunto llamado organizadores gráficos y que resultan muy útiles para analizar y sistematizar información convertida en conocimiento. La primera es la línea del tiempo, que es una estrategia para ubicar eventos, datos, fechas, personajes, lugares en orden cronológico y nos permite identificar qué sucedió antes y qué pasó después y así sucesivamente. Y luego tenemos lo que es el mapa mental. El mapa mental se representa con una imagen que ustedes dibujan e iluminan con muchos colores, de preferencia más de 4, pues así podrán recordarlo más rápidamente, porque están usando el hemisferio derecho de su cerebro. Luego tenemos el cuadro comparativo, que es una técnica que nos permite comparar dos o más conceptos para de esta forma realizar una actividad. Y luego tenemos, por último, el organizador gráfico, que son representaciones visuales que explican o comunican la organización o estructura de un tema, concepto o actividad en forma lógica y concreta, y ayuda a comprender a primera vista lo que se quiere expresar. Me faltaba el mapa conceptual, que son esquemas que representan conceptos en forma jerárquica y sirven para organizar y estructurar la información. El mapa conceptual y la línea del tiempo son los más utilizados por ustedes. Bueno, son los que más piden en la escuela. El análisis conceptual nos ayuda a observar un tema, concepto, acción, actitud o valor como un todo y no como algo aislado. Y son recursos didácticos, los programas de estudio, las guías, los manuales, los materiales de referencia, los tutoriales, los ejercicios, problemas, actividades, prácticas y aplicaciones, junto con las autoevaluaciones. Pueden ser de gran ayuda para realizar un proceso de aprendizaje porque ofrecen facilidades al estudiante para gestionar su aprendizaje, tener autocontrol de sus actividades y desarrollar y ejercer la iniciativa propia, que es muy importante a la hora de meterse uno a estudiar o de hacer el estudio independiente. Los estilos de aprendizaje. Vamos a recordar un poco los estilos de aprendizaje. El psicólogo Richard Bandler y el lingüista John Thomas Grinder mencionaron que existen 3 estilos de aprendizaje y no hay mejores o peores estilos, simplemente son más eficaces unos que otros dependiendo de lo que se pretenda aprender y de las características de cada persona. Recordar eso es lo que quieras aprender y las características muy propias de ti. Si tienen inclinación por el estilo visual, podrán recurrir a mapas mentales, esquemas y cuadros comparativos. O bien, si son auditivos, en técnicas como lectura en voz alta, audiolibros, conferencias, y si son de los kinestésicos, podrán elaborar maquetas o experimentar. Howard Gardner describe que los seres humanos contamos también con 8 inteligencias, y aunque no se presentan en la misma combinación, de tal manera que no buscamos decir que somos de todo inteligentes, sino qué tipo de inteligencia es la que necesitamos nosotros en nuestra vida. Entonces tenemos a los espaciales, que son aquellas personas como los médicos, como los arquitectos, o los de estos pintores, o los artistas, que lo que buscan es más desarrollarse en el espacio, o sea, son capaces de ver en un espacio cómo estructurar todo. Y luego tenemos a los lingüistas, a los que tienen inteligencia corporal, inteligencia intrapersonal, a los naturalistas, a los que tienen inteligencia matemática, a los que tienen inteligencia musical y a los que tienen inteligencia interpersonal. La intrapersonal y los interpersonales se diferencian porque uno es hacia adentro. O sea, los interpersonales son como los profesores, como los psicólogos, que somos capaces de entender el comportamiento humano, y los interpersonales son como los líderes, son estos gente que tienen un don nato para el liderazgo. Esa es la diferencia. Y luego tenemos leer para aprender. La lectura se lleva a cabo con diversos fines.
Los mismos se lee para divertirse que para buscar información, que para aprender. Nos ofrece la oportunidad de acceder a la información del todo el mundo que nos rodea para interpretarlo y son muchos los textos que nos dan la posibilidad de pensar y por lo tanto de aprender. Un texto es cualquier manifestación verbal y completa que se produce con el fin de comunicar algo en una situación concreta. Posee un orden tal que garantiza el significado del mensaje que transmite y el éxito de su comunicación. La diversidad en que se presentan los textos ha provocado que se agrupen y clasifiquen para analizarlos. La superestructura o estructura global son los distintos tipos de construcción de los textos dependiendo de su función comunicativa. Pueden ser narración, explicación, artículo periodístico, etc. Y la macroestructura se refiere a la estructura semántica. Son los elementos tipográficos relacionados con el contenido textual, como el título, libros o tomos, partes, capítulos, demarcación de párrafos, temas, conceptos, ideas principales y secundarias, gráficas, cuadros e ilustraciones. Los textos se clasifican de acuerdo a su intencionalidad predominante, en narrativos, expositivos, descriptivos y argumentativos. Los narrativos se usan para relatar hechos, como nos lo indica, reales o imaginarios como cuentos, leyendas, novelas, fábulas, mitos o anécdotas. Los descriptivos para representar o caracterizar personajes, objetos, paisajes y conceptos por medio del lenguaje explicando las distintas partes, cualidades o circunstancias. Y luego los expositivos se usan para explicar e informar de manera directa para hacer comprender al destinatario un fenómeno o acontecimiento. Y los argumentativos son para demostrar, persuadir y convencer. Existen los textos informativos, que son los que se usan en la escuela y se caracterizan por transmitir sin menor equívoco conceptos, datos, informaciones nuevas con el objeto de producir un saber. Ejemplo de estos textos son los textos de divulgación científica, los didácticos, los periodísticos y los tecnológicos. Los textos de divulgación científica son los que se escriben para la ciencia para compartir su descubrimiento con sus iguales. Son aquellos que hacen los científicos, ¿verdad? Elaborando documentos de carácter especializado, pues presumen conocimiento previo por parte del lector. ¿Qué quiere decir esto? Que se escribe para gente que está familiarizada con el lenguaje en el cual está redactado. Se redactan en estilo formal, objetivo e impersonal con lenguaje técnico, que tiene sentido para quienes ya conocen sobre el tema. Los textos didácticos son expositivos y no son para el público en general, sino para apoyar procesos de enseñanza y aprendizaje, por ejemplo, los libros de texto. Los textos periodísticos son aquellos que utilizan los diarios o periódicos para informar, y el propósito fundamental de ellos es dar a conocer hechos o sucesos de interés colectivo, actuales, súbito y relevantes. Y son géneros propiamente del informativo, la noticia, la nota informativa, la entrevista y el reportaje. La, la nota periodística se le considera el más objetivo de los géneros, pues es una noticia que informa, no califica, solo relata lo sucedido, por lo que el sujeto lector es el que saca sus propias conclusiones. La entrevista es la conversación o charla que se realiza entre un entrevistador y un entrevistado y sobre la base de una serie de preguntas. El reportaje es la modalidad periodística por excelencia porque reúne en su desarrollo todas las formas periodísticas. Los textos discontinuos son aquellos textos organizados en forma no secuencial, como los esquemas, las gráficas, estadísticas y los anuncios, entre otros. Y los textos tecnológicos, la mayoría de ellos son textos informativos y la lectura se puede hacer directamente en la pantalla de la computadora. Es común que el lector, aunque pueda hacerlo línea por línea, realice una lectura no secuenciada y realice lecturas de varios textos, ya que la Internet es fácil relacionar
un texto con otro mediante enlaces o hipervínculos. Ahora bien, hemos estado hablando de los textos, pero vamos a hablar de la lectura, que es un proceso de aprehensión de algún tipo de información almacenada en un libro y transmitida mediante ciertos códigos como el lenguaje. El código puede ser visual, auditivo e incluso táctil, como en el caso del sistema Braille. Ahora, la lectura tiene una serie de pasos, pero lo hacemos de una manera mecanizada. No tomamos conciencia completa de cada uno de los pasos, simplemente lo vamos haciendo. Pero más o menos sigue esta secuencia. Primero es la visualización, que es la mirada se desliza continuamente sobre las palabras, sino que se queda fija en cada una de ellas por unos milisegundos. De tal manera que no solamente vemos las palabras, sino que nos fijamos qué dice esa palabra. Luego tenemos lo que es la fonación, articulación oral. La información pasa de la vista al habla. Y aquí es cuando ciertas palabras, no todas, las fonetizamos. Muy seguramente la palabra que más nos llama la atención. Luego tenemos la audición, que la información pasa al oído. Generalmente cuando estamos leyendo en voz alta, estamos entendiendo o estamos oyendo lo que estamos hablando. Y por último, la cerebración. La información llega al cerebro. Ya la procesamos. Todo eso pasa en segundos. Las etapas de lectura que el sujeto lector realiza son las siguientes. Primeramente es la lectura superficial o prelectura. Para tener una visión general del texto se revisan los títulos, subtítulos, índice, introducción, conclusiones y bibliografías, entre otros elementos. Luego tenemos la lectura global, que se trabaja sobre el vocabulario y la precisión de la información. El sujeto lector se auxilia con diccionarios o enciclopedias y esta es una etapa reflexiva y de selección de la información. Y luego tenemos la lectura comprensiva, que es la lectura debe hacerse con profundidad y lo más detalladamente posible. Hay dos niveles, global de comprensión, la primera se trabaja con el vocabulario y la segunda con el tema, subtemas e ideas principales. Otro término que hay que tener en cuenta aquí es el de resumir, que implica que las selecciones y organicemos y relacionemos lo leído con otros conocimientos y el producto de todas estas acciones es la elaboración de un resumen. La paráfrasis, que es otro tema, es una explicación e interpretación de un texto, verificar o decir con las palabras propias, y aquí está la clave, palabras propias, de lo que se entiende de lo que el emisor dice. O sea, mientras que en el resumen nosotros hacemos una síntesis, o sea, sintetizamos o cortamos las ideas principales solamente, en la paráfrasis nos extendemos un poco más, porque es leemos, hacemos un resumen y luego explicamos con nuestras palabras lo que entendimos de lo que quiso decir el autor del texto que estamos leyendo. Así como está la lectura, también está la escritura. La escritura es una forma de resguardo de la memoria. También es un vínculo del pensamiento, es un quehacer de la mente porque quien escribe activa sus conocimientos previos, selecciona información, analiza y sintetiza para elaborar mensajes significativos e intencionados. Primero fue el habla y después fue la escritura. Cuando nuestra memoria empezó a fallar, y estoy hablando de nuestra memoria como humanidad, ¿no? Vimos que era mucho ya lo que había que recordar, pues empezamos a escribir. Los procesos de escritura son los siguientes. Primero se planea qué es lo que vamos a escribir. Más o menos tener en mente un bosquejo de lo que buscamos plasmar. Después redactamos, registramos ideas principales en papel de forma ordenada, o sea, en párrafos. Las características de cada párrafo deben ser tres. Primeramente la unidad, que tengan todas sus partes, o sea, que esté estructurada. Después la coherencia, que es cuando encontramos un desarrollo proporcional lógico para lograr párrafos y textos coherentes. Se utilizan palabras o frases que funcionan como conectores. Y luego la cohesión, que se logra cuando se presentan repeticiones innecesarias. Cuando no se presentan repeticiones innecesarias de palabras y el texto es claro o entendible para el receptor. Cuando se redacta una sola idea en cada oración. Debe tener realmente unidad, tener todas sus partes, que sea coherente, o sea, que tenga sentido lo que estamos leyendo,
y que tenga cohesión, o sea, que tenga todo junto también, que tenga conectores, que no sean frases nomás sueltas. El otro proceso después de redactar es revisar. Ya escribimos, ahora vamos a revisar y depurar lo que estamos poniendo. Ahí es donde entra la edición o el trabajo de los editoriales. Es que tenga sentido, que no haya faltas de ortografía, que no haya faltas de cohesión o de coherencia en el texto. Y por último es reescribir o corregir. Si algo que se escribió pasa por el visto bueno de los editores, se reescribe, simplemente porque los editores probablemente le hicieron muchas correcciones o hicieron anotaciones. Si la corrección es pertinente, se hace la corrección y se reescribe. ¿Okay? La lectura crítica es la capacidad analítica para no aceptar a priori las ideas, prestar atención a las connotaciones, identificar puntos de vista, intenciones e implicaciones. La lectura crítica implica tres actividades. Primeramente es identificar al autor, qué otras cosas ha escrito él, qué es lo que está escribiendo, sobre qué escribe, identificar las características del texto, qué tipo de texto corresponde, si es pesado, si es digerible, y luego es construir la interpretación, explicar con palabras lo que hemos comprendido con respecto a la lectura. Ahora aquí vamos a hablar sobre las eh, figuras retóricas, que son un conjunto de palabras que se utilizan para dar énfasis a la idea. Algunas figuras retóricas son las siguientes. La comparación, que es comparar un objeto o proceso con otro. La analogía, que se explica un objeto o procedimiento con otro ajeno a él. Las preguntas retóricas, que es una pregunta que se formula con el fin de atraer la atención del lector hacia un aspecto o de lo que se va a tratar el texto. La pregunta retórica ya tiene respuesta. No es que desconozcamos la respuesta, simplemente buscamos atraer la atención del público hacia nuestro texto. La anáfora, que consiste en la repetición rítmica de determinado sonido o palabras, que es como la mnemotecnia, ¿no? Y luego la hipérbole, que tiene lugar como se aumenta o disminuye de manera exagerada un aspecto o característica, son las exageraciones. Cuando decimos, te he dicho 1000 veces que no soy exagerado, o viceversa. El comentario en un texto consiste en describir el texto con base en lo que el autor nos quiere decir. Se requiere de un análisis y de un método para fundamentarlo. Un comentario en un texto es cuando nosotros leemos, nosotros hacemos un comentario acerca del texto, pero para ello necesitamos haber leído y tener cierto conocimiento previo de lo que está hablando el autor, para entonces poder comentar. Y luego tenemos otro que es la reseña, que es un escrito breve donde se describe una obra mediante una síntesis y posteriormente se presenta una evaluación o crítica sobre la misma. En esta evaluación se destacan sus fortalezas y sus debilidades y se señala su contribución y su naturaleza para conocimiento de los lectores. Pero ustedes, nuevamente, vamos a ver cuál es la diferencia entre un comentario y una reseña. Mientras que el comentario es un documento menos formal en donde versa una opinión personal de la obra, la reseña es donde la opinión debe ser mucho más objetiva, considerando ciertos elementos y analizando uno o varios temas que se desarrollan en la obra. Para realizar una reseña es necesario tener esta estructura. Primero la identificación, señalar el nombre de la obra y del autor y la definición del tiempo y del espacio en el que fue escrito. Y luego hacer un resumen o sinopsis de las ideas principales de la obra o una breve descripción de la misma. Y por último, la crítica, que es un juicio valorativo del reseñista de la obra. En esta se realizan dos vertientes. La primera, sobre la obra en sí, sus fortalezas y sus debilidades, y la segunda, sobre la relación de la actualidad, el contexto y otras obras semejantes. Bien, a mi entender, esos son la mayoría de los conceptos que puede que vengan en el examen. Como les dije al principio, no quiere decir que todo esto que les dije vaya a venir. A lo mejor viene un 50%, un 30%, un 10% de lo que te acabo de decir. Bueno, un 10% no creo, me inclino más a un 50%. El otro 50% probablemente sean ejercicios de comprensión, o sea, lo mismo que acabamos de ver aquí, pero que lo apliquen a un ejercicio dado. Entonces,
Como no hay ninguna actividad relacionada con este video, solo me queda desearles mucha suerte en el examen. Si, como no se han enfrentado todavía a los exámenes de este tipo de modalidades, déjenme decirles que son exámenes que duran más o menos 1 o 2 horas. A lo mejor los espantan 1 o 2 horas, pero son 2 horas en las que ustedes van a poder tomar conciencia del examen, ver lo que les falta por contestar. O sea, yo les recomiendo que resuelvan todo lo que se les haga fácil. La que no les resulte muy facilita de comprender o de responder, déjenme por el final, pero no la dejen de responder solamente. Respondan todo. Primero lo fácil y ya después se claven en lo difícil. Tienen 2 horas. Entonces, nuevamente, no me queda más que decirles mucha suerte y nos vemos en el siguiente módulo.